Aquella noche la nieve caía sin piedad sobre Salamanca, y una niña de apenas 6 años tocó la puerta de un desconocido. Sus labios temblaban, sus ojos buscaban a su madre. Y frente a ella, un millonario que había olvidado lo que era sentir se encontró con algo que ni todo su dinero podía comprar: el amor. No sabía que esa niña cambiaría su vida para siempre. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? El viento cortaba como cuchillas sobre las calles vacías de Salamanca. Entre la neblina blanca, una niña con un abrigo gastado avanzaba temblando, repitiendo para sí una frase que apenas salía de sus labios: «Mamá siempre vuelve». Las luces del puente romano se reflejaban sobre el río Tormes, convertido en un espejo helado. Era madrugada y la ciudad dormía bajo una manta de silencio y nieve. Lucía Ramos, con apenas 6 años, caminaba sin rumbo, siguiendo las pisadas que pronto borraba el viento. Llevaba en la mochila un dibujo doblado y un pequeño peluche con la oreja rota. Cada tanto se detenía, observaba a su alrededor y murmuraba como si al decirlo en voz alta invocara el milagro: «Solo quiero encontrarla». Recordó lo que su madre le decía cada noche antes de dormir: «Si algún día te pierdes, busca la casa del hombre bueno en la colina». Esa frase era todo lo que tenía ahora. Miró hacia arriba y entre la cortina blanca distinguió a lo lejos una luz amarilla que no parpadeaba. Era una casa grande con un jardín cubierto de nieve y una verja de hierro negro. Sus botas empapadas chirriaron al subir la cuesta. Cada paso era más lento. El frío se metía en los huesos. Tocó el timbre, pero el viento se tragó el sonido. Nadie respondió. Volvió a intentarlo, y al no obtener respuesta apoyó la frente en el metal helado y cerró los ojos. Dentro el silencio era casi absoluto. Las ventanas reflejaban la luz de una chimenea encendida. El reloj del salón marcó las 2 de la madrugada. Don Alejandro Ferrer, de traje oscuro y mirada cansada, revisaba unos informes junto al fuego. El tic-tac del reloj se mezclaba con el rugido lejano de la tormenta. Cuando la luz titiló algo, llamó su atención una sombra pequeña junto a la puerta principal. Dejó el vaso sobre la mesa y caminó hasta el recibidor. Al abrir, el aire helado lo golpeó en el rostro. Allí entre la nieve vio a una niña de cabello oscuro pegado a la frente, con los labios morados y las manos rígidas alrededor de un dibujo. Se agachó sin saber qué hacer. No era común que alguien llamara a su puerta, y menos a esas horas. La tomó en brazos con torpeza, sintiendo cómo el cuerpo de la pequeña temblaba bajo la tela húmeda del abrigo. Ese contacto lo estremeció, como si aquel cuerpecito helado le recordara algo que creía olvidado hacía mucho: el miedo a perder a alguien. «Tranquila, pequeña, ya estás a salvo», susurró cerrando la puerta tras de sí. La llevó junto al fuego y la cubrió con una manta. El reloj volvió a marcar su paso monótono. Un hilo de voz apenas audible rompió el silencio. «Señor, mi mamá no volvió anoche». Él la observó desconcertado. En sus ojos vio algo que no entendía: la fe absoluta en que un desconocido pudiera ayudarla. Durante unos segundos, solo se oyó el crepitar del fuego y el viento golpeando los cristales. Alejandro respiró hondo, mirando el rostro dormido de la niña. No sabía aún que esa noche, la que había comenzado como otra más de sus madrugadas solitarias, sería el inicio de todo lo que cambiaría su vida. Afuera la tormenta continuaba, pero dentro de la casa, el calor de la chimenea empezaba a vencer al frío. La niña, acurrucada entre mantas, murmuró el nombre de su madre antes de caer rendida al sueño. Alejandro la contempló largo rato, sin saber por qué no podía apartar la vista. Algo en algún rincón de su pecho había despertado. Y así, mientras los copos seguían cayendo sin descanso sobre los tejados de Salamanca, el destino cruzaba 2 vidas que nunca debieron encontrarse, pero que estaban unidas por un lazo invisible: la necesidad de ser salvados. Cuando Lucía abrió los ojos, la habitación estaba bañada por una luz suave. No sabía dónde estaba. Olía a madera, a canela,
algo cálido que no recordaba desde hacía mucho. Una manta gruesa la cubría hasta la barbilla, y junto a la chimenea un hombre de cabello entrecano la observaba en silencio. Tenía el rostro sereno, aunque su mirada detrás del cansancio guardaba una preocupación sincera. «Buenos días», dijo él con voz grave. «Estás a salvo, pequeña». Lucía se incorporó despacio frotándose los ojos. Recordó el viento, la cuesta, la puerta grande, y el abrigo que ahora colgaba cerca del fuego. «¿Dónde está mi mamá?», preguntó apenas en un hilo de voz. Alejandro se acercó y le ofreció una taza. «Bebe un poco, solo agua tibia». «Cuéntame, ¿cómo se llama tu madre?». «Se llama Clara», respondió ella. «Clara Ramos. Trabaja en la fábrica, la de las luces de las máquinas de coser. Sale de noche y siempre vuelve antes del amanecer». Pero esta vez no volvió. Alejandro permaneció inmóvil unos segundos. Clara Ramos. Ese nombre le sonaba como un eco distante entre los cientos de nóminas que había firmado sin mirar. Sacó su teléfono y escribió algo rápido. Después volvió hacia la niña. «Creo que sé dónde trabaja tu mamá», dijo en voz baja. «Pero no te preocupes, la encontraremos». Lucía lo observó con una mezcla de esperanza y miedo. Se abrazó a la manta y con voz temblorosa añadió: «Ella siempre dice que si tengo miedo busque al hombre de la colina, que él es bueno». Alejandro tragó saliva. No sabía por qué esas palabras lo golpeaban de una forma tan honda. Quizás porque hacía años que nadie lo llamaba bueno. Mientras la niña bebía, su pequeña mochila cayó al suelo. Dentro había un dibujo arrugado, una mujer rubia tomada de la mano de una niña bajo un sol amarillo. Alejandro lo desplegó con cuidado. En la esquina, con letras torcidas, se leía: «Mamá y yo en casa». El corazón del empresario se apretó. Era un dibujo sencillo infantil, pero tenía algo que lo desarmaba. Se vio reflejado allí en ese anhelo tan simple, tener un lugar al que volver. «Lucía, ¿puedo quedarme con esto un momento?», preguntó él. Ella asintió con timidez. Alejandro se levantó, caminó hacia la ventana y contempló la ciudad cubierta de blanco. Salamanca despertaba lenta entre campanas y humo de chimeneas. Sacó el móvil y llamó a su asistente. «Miguel, necesito que revises los registros del turno nocturno en la planta de producción. Busca a una trabajadora llamada Clara Ramos. Quiero saber si salió anoche». Al otro lado el silencio fue breve. «No hay registro de salida, señor», respondió la voz. «Pero nadie ha informado su ausencia». «Pues ahora lo informo yo», dijo Alejandro con un tono que no admitía réplica. «Prepara el coche, voy para allá». Cerró el teléfono y se agachó junto a la niña. «Lucía, iremos a buscar a tu mamá. Te prometo que no estarás sola». La niña lo miró dudando un instante. Luego asintió y con un hilo de voz dijo: «Gracias, señor». «Llámame Alejandro», corrigió él con una sonrisa leve. «Y abrígate bien, pequeña, el mundo afuera sigue siendo frío». Salieron juntos de la casa. El aire helado los envolvió como un recuerdo amargo. El chofer los esperaba con el motor encendido. Lucía se acomodó en el asiento trasero con su taza aún caliente entre las manos. Por primera vez en mucho tiempo, alguien la había escuchado. Mientras el coche descendía la colina, Alejandro la observaba desde el espejo retrovisor. Pensó en la ironía de aquel encuentro, el dueño de una empresa que fabricaba abrigos incapaz de dar calor a nada fuera de sus productos. Miró a Lucía y comprendió que quizá esa niña había llegado a su puerta para enseñarle justamente eso, lo que significaba proteger de verdad. Cuando pasaron junto al puente cubierto de nieve, la niña se giró hacia él. «¿Usted tiene familia, señor Alejandro?». Él tardó unos segundos en contestar. «Tuve. Hace mucho, y quizás sin darme cuenta la perdí también entre la nieve». Lucía no entendió del todo, pero se inclinó hacia el asiento delantero y apoyó su manita sobre su hombro. «Entonces podemos buscarla juntos», dijo con la inocencia que solo los niños tienen.
Alejandro sonrió sin decir nada. El coche se alejó por la carretera blanca mientras la ciudad quedaba atrás envuelta en una calma que presagiaba algo más grande que una simple búsqueda, el comienzo de una redención. Y así, entre el ruido suave del motor y los copos cayendo sobre el parabrisas, dos destinos que no tenían nada en común, empezaban a unirse empujados por la necesidad de encontrar a una madre. Y algo mucho más profundo que ambos desconocían: la esperanza. El coche negro se detuvo frente a los muros helados de la fábrica Ferrer Textiles, en las afueras de Salamanca. El amanecer apenas asomaba entre las nubes. Las luces parpadeaban sobre la nieve, y el humo de las chimeneas flotaba inmóvil en el aire congelado. Lucía, envuelta en una manta, observaba todo desde la ventanilla. Su respiración formaba un pequeño vaho contra el cristal. Alejandro bajó primero y le hizo un gesto a su asistente. «Quédate aquí, Miguel. No salgas hasta que lo diga». Entró con paso firme. El silencio de los pasillos se mezclaba con el zumbido constante de las máquinas. Algunos obreros lo miraban sorprendidos. Nadie esperaba ver al dueño a esa hora, y mucho menos acompañado de una niña. El supervisor apareció con expresión nerviosa. «Señor Ferrer, no sabíamos que venía». «Estoy buscando a una trabajadora del turno de noche», respondió Alejandro. «Clara Ramos». El hombre dudó un segundo y luego señaló hacia el fondo del vestuario. «Creo que sigue ahí. No ha salido desde anoche». Alejandro apretó el paso. El suelo metálico resonaba bajo sus botas. Entonces la vio una mujer recostada junto a los casilleros, el rostro pálido, el uniforme arrugado. Una mano extendida como si hubiera intentado levantarse. Lucía corrió hacia ella. Mamá gritó cayendo de rodillas. Le tomó la mano helada. «Despierta, por favor». Alejandro se inclinó, tocó su frente y sintió el calor abrasador. «Está ardiendo». «¿Llamo a una ambulancia?», preguntó el supervisor. «No, la llevaremos nosotros. Trae el coche». En cuestión de minutos, Clara estaba en sus brazos ligera como un pájaro. Lucía caminaba al lado sujetando la manga del abrigo de su madre. Los obreros se apartaban en silencio. Nadie decía nada, pero todos comprendían que algo importante estaba ocurriendo. En el coche, Alejandro sostenía a Clara contra su pecho, mientras Miguel conducía sin mirar el límite de velocidad. La respiración de la mujer era débil, su piel empapada de sudor frío. Lucía lloraba en silencio. «Tranquila, pequeña», dijo él. «Ya casi llegamos». En el hospital los recibió con luces blancas y olor a desinfectante. Los médicos se la llevaron enseguida. Alejandro firmó los papeles de ingreso sin leerlos. No le importaban los números, solo que sobreviviera. Horas después, cuando la tormenta amainó, el médico se acercó. «Ha sufrido un colapso por hipoglucemia y agotamiento. Está estable, pero necesitaba descansar desde hace días». Alejandro asintió contemplando a la mujer dormida. Tenía la piel pálida, las manos ásperas, los labios partidos. En su mente se mezclaban informes, horarios, turnos. Y un peso nuevo: la culpa. Lucía, dormida en una silla, sostenía el dibujo con los dedos manchados de lápiz. Alejandro la observó y comprendió que esa niña le había mostrado más humanidad en una noche que él en toda una vida. Miguel entró con voz contenida. «Los periodistas ya preguntan por qué está usted aquí con una empleada». Alejandro lo miró con calma. «Diles la verdad, que vine a ver lo que mi empresa olvidó durante años». Volvió a mirar a Clara respirando al ritmo de la máquina que la asistía. La tormenta afuera había cesado, pero dentro de él algo seguía removiéndose como un fuego que empezaba a arder después de mucho tiempo apagado. «Nada volverá a ser igual», dijo en voz baja. Y supo que lo decía en serio. El reloj del hospital marcaba las 3 de la madrugada cuando el médico salió del quirófano. Su voz serena pero cansada bastó para que todos respiraran de nuevo. «Está fuera de peligro», dijo. «Solo necesita descanso y cuidado». Lucía se aferró a la mano de Alejandro con la inocencia de quien aún cree que todo puede arreglarse con una promesa.
Él se agachó y le sonrió intentando ocultar la emoción que le temblaba en la voz. Tu mamá es fuerte, pequeña. Ya verás cómo pronto te vuelve a abrazar. La niña asintió y apoyó la cabeza en su brazo agotada. En la sala el silencio se llenó del ruido tenue de las máquinas. Afuera los copos seguían cayendo dibujando arabescos sobre los ventanales empañados. Alejandro permaneció de pie observando a Clara a través del cristal. En la penumbra su rostro parecía el de alguien que había cargado con el peso del mundo, sin que nadie lo notara. Había leído miles de informes sobre eficiencia-rendimiento, horas extra, pero nunca había pensado en los cuerpos que se agotaban detrás de esas palabras. Se sentó en una silla cercana, el abrigo aún manchado de nieve. Contempló a Lucía dormida y luego al teléfono que vibraba sin parar en su bolsillo. Miguel le escribió: «Los periodistas esperan fuera». «¿Qué les digo, Alejandro?», respondió. «Diles que aprendemos tarde, pero aprendemos». Teresa, la enfermera de turno, se acercó con 2 tazas de chocolate caliente. «Hace frío hasta para los santos», comentó sonriendo. «Tome, señor, esto le hará bien». Él aceptó la taza con un gesto agradecido. «Gracias, Teresa. No recuerdo la última vez que alguien me llamó señor con una sonrisa». La mujer rió suavemente. «A veces lo que cura no está en las medicinas, sino en las palabras». Alejandro la observó mientras acomodaba la manta sobre la niña. Era verdad. Hacía años que nadie le hablaba con esa simple humanidad. Cuando el amanecer comenzó a pintar de dorado las torres de la Catedral Clara, abrió lentamente los ojos. Tardó unos segundos en enfocar la figura de su hija dormida y al hombre sentado junto a ella. «¿Dónde?», «Estoy», susurró. «En el hospital», respondió Alejandro. «Tuviste un colapso, pero ya estás a salvo». Ella intentó incorporarse, pero él le puso una mano en el hombro. «Tranquila. No te preocupes por el trabajo ahora». Clara lo miró confundida. «¿El trabajo? No puedo faltar, me despedirán». «Nadie va a despedirte», dijo él firme. «Ni a ti ni a nadie que se rompa por dar más de lo que puede». Sus miradas se cruzaron por primera vez sin distancia. Clara no entendía quién era exactamente ese hombre, pero sintió que podía confiar. Había en su voz algo que no sonaba a compasión, sino a respeto. Alejandro se levantó y se acercó a la ventana. El cielo ya no era negro, sino un gris suave cargado de promesas. Sacó su teléfono, marcó un número y esperó. «Miguel, necesito los registros de horas de todos los empleados del turno nocturno. Y escucha bien, a partir de hoy ningún trabajador permanecerá más de 10 horas seguidas. Iniciaremos una auditoría completa». Del otro lado, silencio. «¿Está seguro, señor?», preguntó su asistente. «Más que nunca». «Y otra cosa, establece un fondo sanitario para casos de emergencia. Ninguna madre volverá a desmayarse en mi fábrica». Colgó sin esperar respuesta. Volvió junto a Clara, acomodó la manta sobre sus hombros y con voz más baja dijo: «Tú solo preocúpate por sanar. Lo demás corre por mi cuenta». Ella parpadeó incrédula. «No entiendo por qué hace todo esto por mí». Alejandro sonrió con cansancio. «Tal vez porque tú hiciste lo que nadie había hecho en años, recordarme que sigo siendo humano». Lucía se movió en sueños y murmuró algo entre dientes. Alejandro se agachó, le acomodó el mechón de cabello que le caía sobre la cara, y sin poder evitarlo dijo en voz baja: «Gracias por traerme hasta aquí». El reloj marcó las 6. La nieve afuera empezaba a derretirse lentamente, y dentro de aquella habitación el aire parecía más tibio, menos hostil. Entonces su teléfono volvió a sonar. Miguel, con voz nerviosa, informó: «Señor, los periodistas insisten en una declaración oficial». Alejandro miró por la ventana y respondió con calma: «Déjalos venir. Es hora de contar la verdad». Y mientras el sol terminaba de nacer sobre Salamanca, comprendió que en algún rincón entre el ruido de las máquinas y el silencio de aquella madre dormida, acababa de encontrar algo que había perdido hace mucho su propio corazón.
Las luces del Teatro Liceo brillaban aquella noche sobre la nieve reciente como si el invierno quisiera vestirse de fiesta. Dentro el murmullo de las conversaciones se mezclaba con el tintineo de las copas y el olor dulce del vino caliente. Era la gala benéfica de Navidad, y nadie imaginaba que el hombre más reservado de Salamanca subiría al escenario para hablar de algo más que números. Alejandro Ferrer esperó tras el telón unos segundos respirando hondo. Llevaba un traje oscuro, pero en su semblante ya no había esa dureza de otros tiempos. Recordó las palabras del médico, la mano de Lucía sobre la suya, el gracias de Clara antes de dormirse en el hospital. Esa noche no hablaba. El empresario hablaba el hombre que había aprendido a mirar. El maestro de ceremonias anunció su nombre, y el público aplaudió con cortesía. Alejandro subió despacio al escenario bajo una lluvia de luces doradas. Detrás de él una gran pantalla proyectaba imágenes, las fábricas, los trabajadores, la nevada. Y por último un dibujo infantil de 3 figuras tomadas de la mano bajo un sol amarillo. Lucía había insistido en llevarlo para que todos lo vieran. El auditorio enmudeció. Alejandro se acercó al micrófono. Durante años pensé que dirigir una empresa significaba ser fuerte, no detenerse, no mirar atrás. Comenzó con voz pausada. Pero hace poco una niña cruzó la nieve para recordarme que el valor no está en mandar, sino en cuidar. Una corriente de emoción recorrió la sala. Algunos asistentes bajaron la mirada, otros asintieron en silencio. Esta noche continuó, quiero hablar de una madre. Una madre que trabajó sin descanso, que dio todo por su hija y que sin saberlo, me salvó también a mí. Clara, sentada entre el público, se cubrió la boca con la mano. No sabía que hablaría de ella. Lucía a su lado la miró con orgullo y susurró, «Mamá es nuestro dibujo». Alejandro levantó la vista y buscó entre el público. Sus ojos se detuvieron justo donde estaban madre e hija. Clara Ramos dijo entonces con voz firme pero cálida, «¿Nos acompañarías un momento?». El teatro entero se volvió hacia ella. Los aplausos comenzaron tímidos, luego crecieron hasta llenar la sala. Clara subió al escenario con pasos inseguros, el corazón latiéndole tan fuerte que casi no oía nada. Alejandro se inclinó ligeramente hacia ella, y sin importar las cámaras ni la prensa prendió en su vestido un pequeño broche en forma de rosa blanca. «Ninguna madre debería pasar frío», susurró. «Gracias por enseñarnos eso». Ella no pudo contener las lágrimas. Lucía desde la primera fila aplaudía sin parar radiante. El empresario se volvió hacia el público. «Desde hoy, Ferrer Textiles cambia. Reduciremos las horas de turno, crearemos un fondo sanitario y sobre todo un programa de apoyo a madres solteras. Porque si una niña puede cruzar una tormenta por amor, nosotros también podemos cambiar por humanidad». El auditorio se levantó en aplausos. Algunos empleados de la fábrica, invitados por sorpresa, lloraban abiertamente. Nadie había escuchado jamás a su jefe hablar así. Lucía no resistió y corrió hasta el escenario. Alejandro la recibió en brazos, y por un momento la nieve, los turnos, los miedos. Todo pareció desvanecerse. «¿Ves, mamá?», dijo la niña entre risas. «Te lo dije, él era el hombre bueno de la colina». Clara acarició el cabello de su hija. «Y tú fuiste la luz que lo guió hasta nosotros». El público siguió aplaudiendo mientras caían del techo pequeñas cintas plateadas que brillaban bajo los focos. Alejandro, conmovido, observó el dibujo en la pantalla una última vez. 3 figuras tomadas de la mano unidas por un sol inmenso. Esa imagen se le quedó grabada en el alma. Era la representación perfecta de todo lo que había buscado sin saberlo: un hogar, una familia, un sentido. Cuando la música de cierre empezó a sonar, se inclinó para hablarle al oído a Clara. «Quizá el invierno no sea tan frío si se comparte». Ella sonrió sin poder decir palabra. En sus ojos había gratitud y una promesa silenciosa.
Esa noche, mientras el público salía entre murmullos de admiración, Lucía dejó sobre la mesa del escenario un nuevo dibujo, el mismo sol, pero esta vez con una casa detrás. Abajo en letras torcidas se escribió: «Gracias, señor Abrigo». Alejandro lo vio, y no pudo evitar reír. Lo tomó con cuidado como quien sostiene un tesoro, y lo guardó en el bolsillo interno de su chaqueta justo sobre el corazón. Fuera la nieve volvía a caer, pero dentro del teatro el aire estaba tibio, lleno de vida. Por primera vez Salamanca no parecía una ciudad fría, sino el lugar exacto donde el amor había decidido quedarse. La primavera llegó a Salamanca con el aroma a almendros en flor. En la casa de Alejandro Ferrer, la luz entraba por las ventanas abiertas y el sonido de las risas reemplazaba al silencio de otros inviernos. Lucía revolvía cacao en una taza enorme. «¡Mira, mamá! Tiene forma de corazón». Clara sonrió mientras colgaba la ropa. «Entonces bébetelo antes de que se enfríe». Alejandro las observaba desde la puerta. Habían pasado meses desde la gala del liceo y todo había cambiado. La fábrica funcionaba con horarios humanos, los empleados se saludaban y por primera vez en años, él sentía que pertenecía a algo real. Se acercó a la mesa, sirvió café y dijo con una sonrisa: «Hoy firmamos los nuevos acuerdos laborales». «Clara, lo logramos». Ella lo miró con ternura. «Lo lograste tú». No respondió él. «Fue gracias a ti y a una niña que cruzó la nieve». Lucía, que escuchaba en silencio, preguntó de pronto: «¿Y ahora que vivimos juntos, puedo llamarte papá?» Alejandro se quedó inmóvil, sorprendido. Luego asintió despacio. «Si tú lo sientes así, pequeña, entonces ya lo soy». La niña lo abrazó y el tiempo pareció detenerse. En ese instante Alejandro comprendió que ningún éxito valía más que ese gesto. Por la tarde caminaron junto al río Tormes. El sol doraba los tejados y las parejas paseaban tomadas de la mano. Clara se detuvo y lo observó. «¿Recuerdas la primera vez que la viste?» Él asintió. «Pensé que estaba perdida. Y al final era yo quien necesitaba que la encontraran». Alejandro sacó un sobre del abrigo y se lo tendió. «Esto es para ti». Clara lo abrió, eran documentos de adopción. «¿Estás seguro?», susurró. «Más que nunca. Quiero que Lucía tenga mi apellido. Y tú el hogar que mereces». Ella no pudo responder, solo lo abrazó. A lo lejos Lucía lanzaba piedras al agua. «¡Miren! He encontrado una moneda», gritó. «Pide un deseo», le dijo él. La niña cerró los ojos y la arrojó al río. «Deseé que este día no termine nunca». Cuando regresaban, una vecina los saludó desde la ventana. «Buenas tardes, don Abrigo». Caliente Alejandro rió. «Don qué así le decimos desde el hospital», explicó la mujer. «Tiene el corazón más cálido de Salamanca». Lucía se sujetó de su mano. «Te lo dije, papá. Eres el hombre bueno de la colina». Él sonrió. «Y tú mi razón para quedarme». Esa noche Clara encendió una vela en la ventana como hacía su madre. «Para que la vida no se pierda en la oscuridad», susurró. Lucía añadió un dibujo sobre la mesa, 3 figuras y un sol amarillo. Debajo escribió con letras torcidas: «Familia Ferrer». Alejandro lo contempló largo rato antes de apagar la luz. Por primera vez en muchos años, no temía al silencio dentro de esa casa. Ya no había soledad sino amor. Y mientras el reloj de la catedral marcaba la medianoche, pensó en voz baja: a veces no hace falta nacer de alguien para ser su familia. Solo quedarse y no huir del frío. La primavera llegó a Salamanca trayendo sol donde antes hubo nieve. En la casa del hombre bueno de la colina, el silencio fue reemplazado por risas y el frío por amor. Quizás todos anhelamos eso, un lugar donde el corazón vuelva a sentirse en casa. Si esta historia te ha conmovido, deja el número 1 en los comentarios. Si crees que podemos mejorarla, escribe 0 y cuéntanos tu opinión.
A veces las segundas oportunidades llegan disfrazadas de personas pequeñas. Lucía cruzó la tormenta buscando a su madre, pero terminó encontrando una familia entera. Y Alejandro, el hombre que creía tenerlo todo, descubrió que la verdadera riqueza era cuidar, no mandar. El amor y la bondad pueden cambiar destinos. No hace falta nacer del mismo corazón para ser familia. Basta con quedarse perdonar y compartir el calor humano. Como una vela encendida en la ventana, un gesto sencillo puede iluminar la oscuridad de alguien más. Detente un momento y piensa, ¿a quién podrías tender la mano hoy? Si esta historia tocó tu alma, compártela para que su luz siga viajando. Porque al final todos buscamos lo mismo, un hogar donde el invierno se vuelva primavera.